Masejet Babakamad Avhavdale Damudalev 24a, pero comenzamos las últimas 9 líneas del DAF anterior. Como estuvimos viendo anteriormente varias veces, cuando un animal causa un daño a través de Keren, a través del daño de Keren, o sea, a través de cornear o subcategorías de Keren, si el animal es Tam, paga Hetzinezek, mitad del valor causado. Si el animal es Muad, paga Nezek Shalem. ¿Sí? Tam es cuando uno es inocente. La Mishnah a continuación nos va a enseñar cómo es el proceso para que el animal se haga Muad. Y cómo es el proceso para que el animal, después de ser Muad, vuelva a tener el estatus de Tam. ¿Sí? Eso es lo que la Mishnah nos va a enseñar a continuación. Dice la Mishnah, Eizeu Tam ve'eizeu Muad. Muad kol shehidu bo shelosha yamim. Vetam mi sheyachzor bo shelosha yamim. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Muad shehidu bo shelosha pe'amim. Vetam kol sheyehu atinokot memashmeshim bo ve'eno nogeach. Nos dice la Mishnah, la primera opinión, Rabbi Yehuda opina que un shor, un animal, para que se convierta Muad, tiene que haber testimonio que corneó 3 veces en 3 días diferentes. Sí, o sea, si corneó 3 veces el mismo día, no se vuelve Muad. 3 veces en 3 días diferentes. ¿Y cómo, según esta misma opinión, hacemos para que se vuelva Tam? Dice la Mishnah, cuando en 3 días diferentes, adicionales, estuvo en las mismas circunstancias que estuvo en los primeros 3 días que sí corneó, ¿sí? Y no corneó. O sea, después de que 3 días separados corneó, tiene que pasar otros 3 días, que en esos otros 3 días pasó por las mismas circunstancias similares a los primeros, y aún así no corneó. Si no corneó en esos en esos otros 3 días, vuelve a ser Tam. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Meir viene y discute y dice, no señor, Muad es cuando hay testimonio de que ese toro corneó 3 veces, inclusive que las 3 veces fueron ¿cuándo? El mismo día. Y para que se convierta Tam después de que es Muad, lo que es necesario es que vengan unos niños y empiecen a jugar, a tocar al animal entre los cuernos, sí, así dicen los mefashim, entre los cuernos, y aunque le toquen, después de que es Muad, aunque le toquen entre los cuernos, no se enfurezca el animal y no cornee. Si está en esa situación, si pasó eso, vuelve a ser Tam. Así dice ¿quién? Rabbi Meir. Dice la Gemara, Maita amad de Rabbi Yehuda. Amar Abaye, temol had, mi temol tere, shilshom telata, velo ishmenor be'ala, vatan le negija revi'it. Rava amar temol mi temol had, shilshom tere, velo ishmerenu ha'idna hayab. Les adelanto una vez, explico esta parte de la Gemara. Hay 2 maneras como explicarla, según Rashi o según Tosafot. Como Tosafot mismo, voy a explicar según Tosafot, ¿por qué? Porque el mismo Tosafot dice que también Rashi está de acuerdo con esto, ¿sí? Y así también lo pashut en Mahlok. Entonces voy a explicar según Tosafot esta parte de la Gemara. La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón de Rabbi Yehuda que para que se convierta un animal muad, ¿qué se necesita? Obviamente que cornee 3 veces, pero en 3 días. No es suficiente en un día. ¿Por qué en 3 días? ¿De dónde lo saca? Dice la Gemara 2 opiniones. ¿Cuál es la fuente? Ambos del mismo versículo, pero la pregunta es cómo lo sacamos de ese mismo versículo. Y cito el versículo antes. El versículo dice, Onoda kishor nagahu mitemol shilshom velo ishmerenu be'alav. Lo cual significa, pero si se supo que era un toro corneador de ayer y anteayer, pero su dueño no lo custodió, tiene que pagar shalem y shalem, etcétera, etcétera. Tiene que pagar por el daño causado. O sea que este toro nos está diciendo cómo se convierte en muad. Viene Abaye y nos explica, temol, que este temol, ayer, ¿sí? Ya es un día. Mi temol, la mem extra, otro día más. Y shilshom, otro día adicional. Vemos que en 3 días tienen que haber 3 corneadas, y no es suficiente que hayan 3 corneadas en un solo día. Rava dice, otra vez explico esta parte según Tosafot, que temol mi temol, o sea, temol y temol, o mi temol, ya sea temol sin la mem o con la mem, eso es uno, ¿sí? Shilshom es un segundo, y el tercer día es velo ishmerenu, ¿sí? De la continuación del versículo. Pero de todas maneras, según esta explicación, como acabamos de decir, discuten nada más de dónde aprendemos cuál es el tercer día, ¿sí? Pero están de acuerdo de que tienen que ser 3 días, 3 corneadas. Entre paréntesis, les adelanto, Rashi dice aquí de que discuten ellos, en verdad, si
si es suficiente que sean 3 corneadas en 3 días o 2 corneadas en 2 días. Pero como les dije, vamos a explicar según Tosafot que ambos, Abayé y Raba, ambos están de acuerdo que se necesitan 3 corneadas en 3 días, como dijimos en la Mishnah según Rabbi Judá. Y la discusión es únicamente de dónde lo aprendemos del versículo. Según Abayé, temol, mi temol y shilshom, ahí están los 3. Y según Raba es temol, mi temol es una, ¿sí? Shilshom es 2. Y Velo Ishmener no es el tercer día. De todas formas, aquí tenemos ya la razón de Rabbi Judá, que no es suficiente 3 corneadas nada más, sino 3 corneadas en 3 días. ¿Y cuál es la razón de Rabbi Meir? Dice la Gemara de Rabbi Meir, Maita Ame de Tania, Amar Rabbi Meir, Rijek Nekijotav Hayav, Kirev Nekijotav lo kol shiken, Ambrule Zavat Ojiach, Sharejaka Reyotea, Temea, Kireva Reyotea Teora, Amar la Emare Womer, Vezot Tihietum Ato, Bezovo. Tala Katuv, etazav bereyot, vetazavá beyamim. ¿Y cuál es la razón de Rabbi Meir? Pregunta la Gemara. Que Rabbi Meir opina que es suficiente si corneó 3 veces, inclusive en un mismo día. ¿De dónde lo saca? Dice la Gemara, te voy a decir dónde lo saca, de la Baraitá. La Baraitá, el mismo Rabbi Meir dice, ¿sí?, que si alejó las corneadas, o sea, ¿qué significa si alejó las corneadas? O sea, si lo hizo en diferentes días, según todos, se necesitan, ¿qué? 3 corneadas, ¿sí? Dice Rabbi Meir, si alejó las corneadas, es hayab. Si lo hizo en 3 días, seguro es hayab. Bien, Rabbi Meir dice, si alejó las corneadas, o sea, si lo hizo en 3 días, es hayab y se hace muad, o sea, se hace muad, es hayab nezek shalem y se hace muad, kol shiken, que si lo hizo todo en un mismo día, demuestra más que el toro, que el animal es mucho más bravo y mucho más muad. Si el mismo día hace 3 corneadas, es mucho peor. O sea que, entre paréntesis, le explico, Rabbi Meir opina de que, Rabbi Judá opina no, el hecho que lo hizo en 3 días separados nos demuestra que constantemente el toro es así. Y si no lo hizo así, no nos demuestra que constantemente es así. Pero Rabbi Meir dice todo lo contrario. El hecho que lo hizo en un mismo día nos demuestra mucho más que es un toro perjudicador y corneador constantemente. ¿Por qué? Porque en un mismo día corneó 3 veces. O sea que discuten en la lógica. ¿Sí? Entonces repito, Rabbi Meir dice en la Baraitá, sí cuando aleja las corneadas, o sea, sí cuando lo hacen 3 días es hayab, se vuelve muad y es hayab nezek shalem. Kol shiken cuando acerca las corneadas, o sea, cuando hace las 3 corneadas en un solo día, kol shiken de que va a ser muad y va a tener que hayab, va a estar hayab de nezek shalem. Así dice Rabbi Meir y esa es la razón de Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim en la Baraitá le argumentan a Rabbi Meir. ¿Por qué? Le argumentan del concepto de zavá. Y antes de decir lo que argumentan, doy una pequeña introducción de zavá. Zavá es una mujer que ve sangre, pero no en los días aptos de nidá, no en los días que debería haber nidá, que debería llegar a su menstruación, sino en otros días. Sí, en otros días. Cuando esta mujer ve 1 o 2 días, tiene una alajá separada, tiene que hacer yom keneged yom, suficiente un día de nekim, ¿sí? Pero si ve 3 veces, ahí tiene que ¿qué? Hacer shiva nekim y traer korban, etc. ¿Sí? Entonces viene Jajamim y le argumentan a Rabbi Meir lo siguiente, mira, tu kol shiken no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque en zavá, si ella ve 3 veces en 3 días, ¿sí? Se vuelve zavá gedolá, la de un día y 2 días es zavá ketaná. Si ve 3 veces 3 días, es zavá gedolá, e implican diferentes leyes, sin entrar en detalles. La alajá es, dice Rabbi Jajamim, le argumenta Jajamim a Rabbi Meir, que una zavá que ve 3 veces en 3 días diferentes, se convierte en zavá gedolá. O sea, si ve 3 veces y aleja sus vistas. O sea, si vio 3 veces en 3 días diferentes, se convierte en zavá gedolá. Así como está escrito en el versículo, Vishak yazuv zov dama yamim rabim. Yamim, ¿cuánto es? 2 días, plural mínimo. Rabim, un tercer día. Si ve 3 días, 3 veces en 3 días, se convierte en zavá gedolá. Sin embargo, si acerca sus vistas, si ve sangre 3 veces en un mismo día, como vamos a ver más adelante, ahorita en un segundito, la alajá es que no se convierte en zavá gedolá. Entonces dice la Gemara, tú Rabbi Meir me quieres hacer un kol shiken, que si cuando aleja es hayab, se convierte en lo que se convierte, kol shiken cuando acerca, ¿no? Tú ves que en zavá, respecto a zavá gedolá, cuando aleja, se convierte en zavá gedolá, y cuando acerca, cuando lo ve las 3 el mismo día, no, entonces no es correcto ese kol shiken. Le responde Rabbi Meir, no me preguntes de zavá, no me preguntes de ahí, ¿por qué? Porque respecto a zav, ¿sí? ¿Qué es zav? Un hombre que tiene un flujo seminal, ¿sí? Que es el paralelo a zavá, que es cuando la zavá ve sangre, el hombre ve el flujo seminal, ¿sí? Que también aplican diferentes alajot.
Y ahí la halajá es que si vio 3 veces, aunque sea el mismo día, sí, sí se vuelve en Zav, que tiene que hacer Shivanekim, en Zav Gadol, llamémoslo así, sí, en Hamur. Y ahí el versículo respecto a Zav nos dice, Vezot tiye torat Zav. Sí, Vezot tiye torat Zav, que es Vezot en este para excluirte un caso. Dice Rabbi Meir, esta palabra Vezot te enseña de que esta halajá que se pueden ver 3 veces en un día y Zav se convierte en lo más estricto, eso es en Zav, Vezot nada más y no en Zavá. Entonces básicamente Rabbi Meir dice a Jajamim, mira, deberíamos también Zavá Gedolá hacer el Kol Shiken, que sí puedes alejar, sí cuando alejas las vistas, sí se convierte en Zavá Gedolá, Kol Shiken cuando acercas, pero en este caso no podemos hacerlo porque tenemos una Gezerata Katú, porque tenemos una exclusión de la palabra Vezot, pero si no, si hubiésemos hecho el Kol Shiken. Por lo tanto, le dice Rabbi Meir, en el caso del toro, que no tenemos un Vezot, que no tenemos una exclusión, sí vuelve el Kol Shiken, que sí cuando aleja las vistas, lo ven 3 días diferentes, sí se vuelve Muad, Kol Shiken cuando hace las 3, no las vistas, cuando aleja las corneadas en el toro, ¿sí? En 3 días diferentes se vuelve Muad, Kol Shiken que cuando acerca las corneadas y cornea 3 veces en un día, Kol Shiken que se va que se va a volver Muad. Repito para que esté claro. Pero en Zavá, no, Zavá es porque tenemos un Vezot especial que te viene a insinuar que cuando es 3 veces, que todo lo que decimos 3 veces en un día se vuelve lo que se vuelve, es únicamente en Zav, Vezot, pero en Zavá, en mujer, no es así, porque tenemos algo de la Torah especial. Esa es la razón de Rabbi Meir. Ahorita la Gemara viene y pregunta sobre esta baraita. Mi maida hay Vezot le meute Zavá mi reyot, en la Eima le meute Zav מימים, אמר קרא ועזב את זבו לזכר ולנקבה, מקיש זכר לנקבה, מהנקבה בימים, אף זכר בימים, ולקיש נקבה לזכר, מה זכר בראיות ונקבה בראיות? לא, עמי הדרחמנה בזאת, ומה ראית? מסתברא, קאי בראיות, ממעט ראיות, קאי בראיות, ממעט ימים? Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir ahorita en la baraita? Que la palabra bezot te viene a excluir algo. Y nosotros entendimos en la baraita que te viene a excluir que 3 veces que vio en un día, eso aplica nada más en Zav y no en Zavá. O sea, te excluye Zavá. Te excluye Zavá cuando ve 3 veces en un mismo día. Sí, así acabamos de decir en la baraita. Dice la Gemara, ¿y quién te dijo que te viene a excluir Zavá cuando ve 3 veces en un día? Puede ser que no te excluye eso. Puede ser que te viene a excluir otra cosa. Vezot te viene a excluir algo. Pero tú dijiste que te viene a excluir ¿qué? Cuando ve 3 veces en un día en el caso de Zavá. Sí, que en ese caso no se va a convertir en Zavá Gedolá. Dice, hermano, ¿quién te dijo? Puede ser que lo que te viene a excluir Vezot es lo siguiente. ¿Qué pasa en mismo Zav, en el mismo tema de Zav, que el versículo de Vezot está hablando sobre Zav? ¿Qué pasa si ve en 3 días diferentes, pero una sola vista? ¿Cómo puede ser eso? Que estuvo viendo todo el tiempo sin parar ese flujo seminal, ¿sí? De tal manera que nunca paró. Si nunca paró, ¿cuántas vistas fueron? Una. ¿En cuánto tiempo? En 3 días. Sí, dice la Gemara, puede ser que los que nos vienen a excluir en Zav, la palabra Vezot es para decirnos cuándo se va a convertir el Zav en Zav, en Tamé estricto, es cuando vio 3 veces, inclusive en un día, pero 3 veces, para excluirte el caso, cuando vio una vez en 3 días. Pero Zavá, cuando ve 3 veces en un día, puede ser que eso está incluido y va a estar Zavá Gedolá. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no puede ser eso, porque el versículo nos dice, escuchen bien, Vehazav et zovo la zahar vela nekeva. Respecto a Zav y Zavá, la Torah nos dice zahar y nekeva, para compararte uno con otro. Entonces nosotros comparamos hombre con mujer. Y de la misma manera que mujer, si ve una sola vista por muchos días, a pesar que es una vista, decimos que cada día interrumpe y cada día es como si fuese una vista separada. También en Zav, cuando ve una sola vista en 3 días diferentes, ¿sí? Es como si fuese 3 vistas y va a estar, también no puedes excluir este caso, porque lo comparamos en este caso con mujer, como dice el versículo, dice la Gemara, ¿por qué no me dices al revés? Dime que comparamos mujer con hombre, que de la misma manera que hombre puede ver 3 veces en un mismo día y se vuelve el Zav y se vuelve estricto, también la mujer cuando ve 3 veces el mismo día se vuelve Zavá Gedolá. ¿Por qué? Porque se ha escrito la Zahar en Nekeva. También comparamos al revés. Dice la Gemara, no podemos técnicamente, porque por otro lado tenemos el versículo Vezot que te viene a excluir algo. O sea, ¿qué te va a excluir? Entonces, obligatoriamente tenemos que decir que la palabra Vezot te viene a excluir este caso que vio 3 veces en un mismo día. Dice la Gemara, ¿y por qué no dices al revés? Tú me acabas de decir que Vehazav et zovo la zahar en Nekeva te viene a incluir que cuando ve una sola vista en 3 días diferentes lo comparamos con hombre, comparamos a mujer con hombre y decimos que
Perdón, comparamos a hombre con mujer, que aunque fue una sola vista en 3 días, es como si fuese 3 vistas. ¿Sí? De ahí aprendemos de la que va. Y la palabra Besdot te viene a excluir y a diferenciar de que nada más en hombre y no en mujer, el tema de 3 veces en un mismo día. Dicen, ay, ¿por qué no al revés? ¿Por qué no decimos que Besdot es para decirte que es diferente respecto a una vista continua en 3 días? Y es igual respecto a 3 veces en un mismo día. ¿Por qué no al revés? Que la palabra Besdot te viene a incluir una vista continua, que la palabra, que la comparación, que va, te viene a incluir una vista, te viene a incluir, 3 veces en un mismo día, y la palabra Besdot te viene a excluir una vista continua, ¿sí? Dice la Gemara, no te voy a explicar por qué, porque la palabra Besdot nos está hablando sobre el tema que vio 3 veces en un mismo día. Si la palabra Besdot está hablando en el versículo, cuando vio 3 veces en un mismo día, entonces prefiero decir que la palabra Besdot te viene a excluir que no una vista continua en 3 días, sino sobre el mismo caso que está hablando. Te viene a excluir que te viene a excluir 3 veces en un día, que eso nada más aplica en Zav y no en Zavá. No, y no te voy a decir que la palabra Besdot te viene a excluir otro caso que no está hablando del versículo. Por eso te prefiero decir que Besdot, como dijimos antes, que Besdot es para excluirte 3 veces en un mismo día, que nada más en Zav sí se convierte en lo más estricto, pero en Zavá no. Y la palabra, el versículo que comparamos uno con otro, comparamos hombre con mujer, que no es de manera que mujer, cuando ve una vista continua en los 3 días, o en 2 días, o en lo que sea, cada día separa la vista, igualmente en hombre decimos que también separa la vista y no lo excluimos al hombre. ¿Por qué? Porque está el versículo. Seguimos. Tanu Rabbanan, Eis de Umuad, Kol Sheheidu Bo Shelosha Yamim, Betam, Sheyu Atinokot Memashmeshim Bo Ve'eno Nogeach. Dibra Rabbi Yossi. Rabbi Shimon Omer, Muad, Kol Sheheidu Bo Shelosh Pe'amim, Ve'lo Amru Shelosha Yamim, Ela Lechazara Bilvad. Antes de explicar la baraita, quiero recordar lo que vimos en la Mishnah, para que podamos entender bien. En la Mishnah vimos que como un animal se vuelve muad. En la Mishnah vimos 2 opiniones. La opinión de Rabbi Yehuda es cuando hay testigos que el animal corneó 3 veces en 3 días. Así opina Rabbi Yehuda, la primera opinión de la Mishnah. ¿Y cómo se regresa a ser tam? Cuando pasaron otros 3 días adicionales en circunstancias similares a los primeros 3 días y aún así el animal no corneó. Segunda opinión Rabbi Shimon, cuando el animal se vuelve muad, cuando corneó 3 veces, inclusive en un mismo día. ¿Y cómo se regresa a ser tam, según Rabbi Shimon? Cuando vienen los bebés, o los muchachos, los niños pequeños, y empiezan a jugar y a tocar entre los cuernos del animal, y el animal no se enfurece y no cornea. Eso es en la Mishnah. La Gemara a continuación trae una baraita que es la que acabamos de leer, y dice algo, dice otras opiniones que son como una mezcla de las que vimos en la Mishnah. La primera opinión de la baraita es la de Rabbi Yossi, otro personaje, ¿sí? un nuevo personaje. Y Rabbi Yossi dice así: cuando un animal se convierte en muad, y dice cuando hay testimonio sobre un toro que corneó 3 veces en 3 días diferentes. O sea, respecto a este punto, ¿como quién? Como la opinión de Rabbi Yehuda en la Mishnah. ¿Y cómo se regresa a ser tam? Escuchen esto: cuando vengan los niños pequeños, los bebés, los niños, y empiecen a tocar entre los cuernos, y el toro no se enfurezca y no cornee. O sea que en este punto Rabbi Yossi opina como quién, como Rabbi Shimon, ¿sí? Como Rabbi Shimon, como Rabbi Meir, en la Mishnah. La segunda opinión era Rabbi Meir en la Mishnah, ¿sí? Segunda opinión de la baraita es Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice: ¿no sabes cómo el animal se hace muad? Cuando hay testigos que vienen y dicen que el animal corneó 3 veces inclusive en un mismo día. O sea, en este punto como la opinión de Rabbi Meir, como la segunda opinión de la Mishnah. ¿Y cómo se regresa a ser tam? Escuchen bien: cuando pasaron 3 días adicionales, o sea, para muad, según esta opinión, un día, 3 veces corneó muad. ¿Cómo regresa a ser tam? Cuando pasaron 3 días adicionales en circunstancias similares al primero y no corneó. ¿Sí? O sea, que para regresar a ser tam no es suficiente que pase un día en 3 circunstancias del día que no corneó, sino tiene que pasar 3 días. O sea, en este punto, la opinión de Rabbi Shimon es como la opinión de Rabbi Yehuda, la primera opinión de la Mishnah. ¿Cómo quién es la halajá? Amar Nahaman Amar Rabada Baraba, halajá que Rabbi Yehuda bemuad, she Rabbi Yossi modelo, halajá que Rabbi Meir betam, she Rabbi Yossi modelo. Dice el Nachman en nombre de Rabada Baraba, la halajá es como Rabbi Yehuda en nuestra Mishnah respecto a cómo el toro se hace muad, o sea que se necesita que 3 corneadas en 3 días. ¿Por qué? Porque Rabbi Yossi en la baraita está de acuerdo con él. Y la halajá es como Rabbi Meir en nuestra Mishnah respecto a tam, que para que regrese a ser tam es necesario que
que los niños toquen entre los cuernos y el toro no se enfurezca y no cornee. ¿Por qué la halajá respecto a eso es como Rabbi Meir en la Mishnah? Porque Rabbi Yossi en la Baraita está de acuerdo con él. O sea que básicamente Rab Nachman en nombre de Rabada Barabá nos dice que la halajá es como Rabbi Yossi en la Baraita, ¿sí? Que Rabbi Yossi en la Baraita dice que respecto a Muad opina como Rabbi Yehuda y respecto a Tam, como Rabbi Yehuda en la Mishnah, y respecto a Tam opina como Rabbi Meir en la Mishnah. Pregúntale a Mara Rabban Nachman, Velima Mara halajá que Rabbi Meir bemuad share Rabbi Shimon modelo, halajá que Rabbi Yehuda betam share Shimon modelo. Rabbi Shimon modelo, amale ana que Rabbi Yossi se vira ali, de Rabbi Yossi ni me oquimo. Y le pregunta Rabba a Rab Nachman, ¿y por qué tú dices que la halajá es como Rabbi Yossi? Y por ende, respecto a cómo se hace muad es como Rabbi Yehuda en la Mishnah, y respecto a cómo se vuelve a hacer tam es como Rabbi Yossi, y respecto a cómo se vuelve a hacer tam es como Rabbi Meir. ¿Por qué no dices que la halajá es como Rabbi Shimon en la Baraita? Y por ende, respecto a cómo se hace muad va a ser como Rabbi Meir en la Mishnah, y respecto a cómo se hace tam va a ser como Rabbi Yehuda en la Mishnah. Dice la hermana, no, porque yo siempre prefiero decir que la halajá es como Rabbi Yossi cuando discuto con otra persona. ¿Por qué? Porque siempre Rabbi Yossi tiene sus razones con él. Siempre tiene razones y argumentos contundentes. Entonces siempre vamos como Rabbi Yossi. Ya que Rabbi Yossi dijo que para hacerse muad necesita cornear 3 veces en 3 días, entonces la halajá es como, respecto a esto, como Rabbi Yehuda en la Mishnah, que también dice así. Y ya que Rabbi Yossi dijo que respecto a volverse tam, se necesita que ¿qué? Se necesita que los niños toquen de los cuernos y no se enfurezca y no cornee, como Rabbi Meir en la Mishnah. Entonces respecto a eso es como Rabbi Meir en la Mishnah. O sea que la halajá es como Rabbi Yossi. Seguimos. Ibaeleu, Sheloshamim de Katani. Le Yahu de Torah o le Yahu de Gabra. Le Mainaf Kamina, de Atu Telataki Tesa de Bejadioma. Y amarte le Yahu de Torah miyaed. Y amarte le Yahu de Gabra lo miyaed meimar amar. Hashta ude que bi. Escuchen la duda que la Gemara trae. La duda que vamos a ver a continuación es, según la opinión de Rabbi Yehuda, que acabamos de decir ahorita que la halajá es como Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi en este punto de Muad opina como ¿quién? Como Rabbi Yehuda, que para que se convierta en Muad no es suficiente que cornee 3 veces en un día, sino 3 veces en 3 días, ¿sí? O sea que necesitamos 3 días. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Cuando tú quieres hacer Muad a un toro, ¿qué es básicamente lo que hay detrás de eso? ¿Sí? ¿Tú quieres hacer muad al toro o quieres hacer muad al dueño del toro para que lo cuide más? O sea, ¿para qué quieres hacer muad al toro? ¿Cuál es tu propósito? Que vienen 3 pares de testigos en 3 corneadas diferentes sobre ese animal, en 3 días, como dijimos, ¿sí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para hacer muad al toro? Sí, siempre decimos muad al toro, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para el animal o para el dueño del animal? ¿Sí? Esa es la duda. No, para el dueño puede ser que hubiese sido suficiente una vez, ¿sí? Esa es la duda, ¿sí? Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, y bueno, ¿y cuál es la diferencia? ¿Sí? De por sí el dueño es el dueño del animal. Entonces, si le haces muada al animal 3 veces, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, escuchen bien cuál es la diferencia. Si yo digo que es para hacer muada al animal, y van a entender ahorita mucho mejor la duda a través de esta diferencia. Cuando yo digo que es para hacer muada al animal, ¿sí? Pues necesito que tengan 2 testigos por cada corneada en días diferentes. Otra vez, estamos hablando que se necesita hacer ¿en qué? En días diferentes, según esta opinión, ¿sí? Que así es la halajá. Entonces, si es respecto al animal, ¿qué pasa si llegan 3 pares de testigos? Vamos a decir que el domingo corneó, lunes corneó, martes corneó. Y hubo testigos en cada corneada, pero no vinieron todavía a dar testimonio en el Betín. El miércoles vienen los 3 pares y el mismo día dan testimonio en el Betín que el animal corneó. El primer par dice que corneó el domingo, el segundo par dice que corneó el lunes y el tercer par dice que corneó ¿cuándo? El martes. ¿Sí? La pregunta es si queda muad o no. Si tú me dices que todo el propósito es que el muad es sobre el animal, pues claro que queda muad. El animal corneó en 3 días diferentes, el mismo animal, se convierte en muad. Pero si tú me dices que es muad del dueño, ¿sí? Pues tú no puedes venir y decir, la idea es que tú le digas al dueño una vez para que le des una segunda chance, una segunda vez para que le des una segunda chance y una tercera vez por una tercera chance. Pero aquí que le dijiste todo el mismo día y él no sabía nada de esto antes, pues en este caso no va a ser muad todavía. Se tiene que hacer en 3 días, no nada más la corneada, sino también el testimonio respecto al dueño. ¿Sí? Entonces por eso la Gemara dice, tiene la duda, muad es respecto al animal o respecto a muad, que hay que hacerlo en 3 días diferentes. ¿Es respecto al animal o respecto al dueño del animal? Si es respecto al animal, 3 días diferentes, pero el testimonio se puede hacer todo en un día. Pero si es respecto al dueño, hay que hacer también el testimonio, ¿qué? Cada día diferente. ¿Por qué? Porque el dueño puede decir, mira, no me advirtieron en 3 días diferentes. Esa es la duda de la Gemara.
Y para esto la Gemara trae una baraitá, ¿sí? Y después de explicar la baraitá, deduce su prueba a favor de uno de estos lados. Intenta, por lo menos. Tashema. En ashor na'asa muad sheidu bo bifne baalim bifne betin. Heidu bo bifne betin v'shelo bifne baalim v'shelo bifne betin. Eno na'asa muad. Ad sheidu bo bifne betin ubifne baalim. Heidu shnayim barishona ושניים בשנייה ושניים בשלישית. הרי כאן שלושה עדויות. והן עדות אחת להזמה. נמצאת כת ראשונה זוממת, הרי כאן שתי עדויות, והוא פטור, והם פטורים. נמצאת כת שנייה זוממת, הרי כאן עדות אחת, והוא פטור, והם פטורים. נמצאת כת שלישית זוממת, כולם חייבים, ועל זה נאמר, ועשיתם לו כאשר זמם וגומר. Expliquemos primero la baraitá antes de seguir leyendo la pregunta, o la prueba, mejor dicho. La baraitá dice lo siguiente. Para que un toro se vuelva muad, es importante, como vimos, que sea en 3 días y 3 corneadas. 3 corneadas en 3 días. Pero, otra cosa importante que hay es que cuando vienen los testigos, el par de testigos, y dan testimonio sobre qué, sobre el toro que corneó, tienen que dar el testimonio en Bedín. ¿Por qué? Porque no existe dar un testimonio no en Bedín, y enfrente de los dueños del toro, en presencia de ellos. Como está escrito en la Torah, Vehuad Bivalav. Tiene que estar enfrente de los dueños. Por lo tanto, si dio testimonio enfrente de los dueños, si el primer par, la primera, cada uno, dio testimonio sobre qué, sobre enfrente del dueño, pero no enfrente del betín, o en el betín, pero no enfrente del dueño, no sirvió ese testimonio, ese muadut, ¿sí? ese paso. Ok. ¿Qué pasa? Eso es lo que la baraitá empieza diciendo. Después la baraitá viene y dice, ¿qué pasa si vienen los 2 testigos, primeros 2 testigos, y dan testimonio, la primera pareja, y da testimonio sobre qué? Sobre la primera corneada que hizo, el domingo, pongámosle de días, por ejemplo. Vino una segunda pareja y dio testimonio sobre otra corneada que hizo, ¿cuándo? El lunes. Y después vino una tercera pareja y dio testimonio sobre una tercera corneada que hizo, ¿cuándo? El martes. ¿Cuántos testimonios tenemos aquí en total? 3. Cada uno 2 testigos, obviamente son 3 testimonios en total. Pero como son 3 testimonios separados, ¿sí? Son 3 acciones separadas, hay una halajá. ¿Qué pasa si hay uno da testimonio sobre una acción? Y dentro de ese testimonio hay 2 testigos y uno quedó nulo, automáticamente también se anula ¿qué? Neduche batla mixatá, batla kulam. Aunque hayan 10 testigos, si se anuló uno, se perdió todo. Aquí si se anuló una pareja, no se van a anular las otras 2. ¿Por qué? Porque son testimonios diferentes, separados sobre diferentes acciones, sobre diferentes días. Respecto a estos son testimonios separados, pero respecto a Hazamá es un testimonio. Los 3 testimonios es considerado como un solo paquete, un solo testimonio. ¿Qué significa Hazamá? El caso clásico de Hazamá, ya lo hemos visto anteriormente, pero lo repito, es cuando vienen 2 testigos y dice, mira, Shimon hizo tal y tal y por lo tanto tiene que pagar tanto y tanto. Y viene una segunda pareja y dice a la primera pareja, ¿cómo ustedes pueden venir y obligar a Shimon a pagar tanto? ¿Sí? Si ustedes estaban conmigo cuando tú dices que pasó eso. O sea, ustedes son falsos, básicamente. Entonces, en ese caso, la halajá es Edim Zomemim. La halajá es que la primera pareja tiene que pagar lo que querían causarle a Shimon que pague. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí respecto a Edim Zomemim? Si se encontró que la primera pareja de testigos, o sea, el que te da testimonio sobre domingo, son Edim Zomemim. ¿Sí? Entonces, un segundo, antes de decir qué pasa. Respecto a Edim Zomemim, repito, ¿sí? Aquí para que se vuelva Nezek Shalem, para que se vuelva Muad, ¿cuántos testimonios necesitas? 3. O sea, que ya que necesitas a los 3, entonces para que sea Zamá, o sea, es como si fuese un testimonio. O sea, entre los 3 causan que el dueño tenga que pagar Nezek Shalem. Pero si falta uno, no. Entonces, significa que entre los 3 es los que causan en Nezek Shalem. O sea que para que haya concepto de Azamá aquí, tienen que y otra halajá es, que es importante también respecto a Edim Zomemim, para que aplique la regla de Kasher Zamam, que la pareja de testigos tenga que asumir lo que querían hacer que el otro asuma, es únicamente cuando todos los testigos de ese primer testimonio, los 2 testigos en el caso de la primera pareja, ¿sí? fueron Zomemim, o sea, sobre ambos dieron testimonio que no estaban, pero si nada más uno, se anula el testimonio, pero no hay Kasher Zaman, tiene que ser todos los testigos. Ok, entonces aquí en este caso, para hacerlo Nezek Shalem, ¿qué necesitan los testigos de quién?
Los testigos de, no nada más de la primera corneada, no nada más de la segunda corneada, sino también de la tercera, todos. O sea que para hacer aquí Zomemim necesitas que todos, para que aplique la regla de Kasher Zamam Lasot, y le digas, mira, ustedes tienen que pagar, no nada más Hatzin Nezek, sino también Nezek Shalem, la diferencia, la mitad adicional, esa tiene que ser que todos los parejas de testigos se conviertan en Zomemim. ¿Sí? O sea, por lo tanto, nos dice la Braita, ¿qué pasa si la primera pareja se convirtió en Zomemim? Pues básicamente nos quedan, no se anulan las otras dos, porque respecto a anular son separados, no se anulan las otras dos. Entonces, básicamente, está exento el dueño de Nezek Shalem, ¿sí? Porque todavía no hay tres, porque se anuló la primera, ¿sí? Entonces, en este caso, también el primero, también un segundito. Sí, entonces también en este caso, el primero y el segundo y el tercero, sí, o sea, no hay Kasher Zamam todavía. ¿Por qué? Porque nada más quedó la primera pareja únicamente Zomemim. ¿Qué pasa si también la segunda pareja se volvió Zomemim? En este caso, nos queda un solo testimonio pendiente de pie, ¿cuál es el tercero? ¿Sí? Y por lo tanto, el dueño va a quedar todavía exento de Nezek Shalem, porque no hay nada más. ¿Qué pasa si también se anuló? También se hizo Zomemim el tercero. En este caso, todas las tres parejas deben pagar lo que querían causarle, que es, entre las tres parejas querían causarle al dueño del toro pagar Nezek Shalem, y al final quedan Zomemim, ¿están qué? Están exentos. ¿Sí? Además, ¿quién es el que tiene que pagar si se dividen entre la mitad adicional entre los tres? No vamos a entrar en esa mitad adicional, ¿quién la paga si se divide entre los tres? ¿Cómo funciona el pago aquí? Pero en este caso nos dice la Baraitá, aquí se aplica ¿qué? Kasher Zamam Lasot. Entonces, ¿cuándo aplica Kasher Zamam? Cuando hicieron Zomemim a la primera y a la segunda y a la tercera. Así nos dice la Baraitá. Viene la Gemara y ahorita sí formula la prueba. Y Amart le Yahude Torah Shapir. Ela y Amart le Yahude Gabra Leimbru Anach Kamay Ana mi había dena de Batash Shoshayo Meatun Ani Umiadile. Viene la Gemara y trae la prueba ahorita. Y la prueba es la siguiente. Pero antes de decir la prueba, voy a dar otro punto importante. Para que alguien se haga Din Zomemim y aplique la regla de Kasher Zamam Lasot, que para que lo obliguemos a él a tomar las responsabilidades que él quería causar que el otro las tome, ¿sí? Es únicamente cuando la intención de esos testigos fue, en verdad, obligarlo en pagar algo que no tiene que pagar. O sea, en este caso, tiene que ser que la intención de los testigos fue la intención de los testigos fue también cuando los tres parejas fueron al final Zomemim, que ahí decimos que sí aplica Kasher Zamam y tienen que pagar Nezek Shalem, tienen que pagar lo que les querían asumir al toro. Es únicamente cuando la intención de los testigos fue de verdad obligarte a ti a pagar ¿qué? Nezek Shalem. O sea, yo nada más digo Kasher Zamam, que tienes que pagar lo mismo que querías causar el otro, es cuando la intención de los testigos era de verdad hacerlo, pagar eso. Si la intención era otra, no aplica Kasher Zamam a pesar que fueron falsos. Entonces bien, la Gemara dice lo siguiente: si tú me dices que cuando uno va a hacer Muad, lo que hay que hacer Muad es a quién. ¿Cuál es nuestra duda? Volvemos a la duda. Si Muad es al toro o al dueño. Entonces dice la Gemara, si tú me dices cuando va a ser Muad es al toro, te entiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque podemos decir que el caso de la Baraitá es cuando vinieron las tres parejas de testigos, ¿sí? En un día, por diferentes días de corneas, o vinieron el miércoles, ¿sí? Y en este caso, la intención, podemos decir que la intención de los tres, si vinieron todos al final, ¿por qué vinieron el miércoles y no vino el primero el domingo, después el otro el lunes, después el otro el martes? ¿Por qué? Porque cuando iba a venir primero el lunes, el segundo el primero el domingo, el segundo el lunes, todavía iba a pagar ¿cuánto? Hatzin Nezek. Entonces el hecho que vinieron el miércoles nos demuestra que la intención de los tres, ¿cuál era? Amolar al dueño del toro y decirle que pague ¿qué? Nezek Shalem. Entonces por eso aplica Kasher Zamam cuando fueron falsos, porque la intención era ¿qué? Hacerlo pagar al dueño del toro en Nezek Shalem, y al final quedaron falsos, entonces ellos tienen que pagar, tienen que hacer cargos de Nezek Shalem. Pero si tú me dices que Muad es al dueño, y si es al dueño, obligatoriamente tenemos que decir que vino el testimonio. ¿En qué? En días separados. Dice la Gemara, si vino en testimonios en días separados, ¿cómo tú vas a decirme que la primera y la segunda pareja, por lo menos, ¿sí? Su intención era ¿qué? Era Nezek Shalem. Yo no sabía qué iba a pasar mañana. Si el domingo fue la primera corneada y vinieron a dar testimonio,
y el lunes fue la segunda, vinieron al testimonio la segunda pareja, y el miércoles y el martes fue la tercera, y fue el testimonio, cuando el domingo dio testimonio por separado, él nunca estaba pensando en qué, en decirle que paguen Nezek Shalem. Claro, este primer acorneador es primera de tres para obligarlo a Nezek Shalem, pero cuando dio testimonio de primera acorneada, no tenía intención de obligarlo a Nezek Shalem, porque todavía cuando tiene que pagar Hatzin Nezek, igualmente el segundo día, ¿sí? Entonces, si en este caso, si no tuvieron intención de Nezek Shalem, ¿cómo lo vas a obligar a todos? ¿Cómo vas a aplicarle Kasher Zamam? Kasher Zamam es únicamente cuando todos hicieron testigos Zomemim, como dijimos antes, pero también, como acabamos de decir, cuando tuvieron intención de causar ese daño. Y aquí las tres parejas no tuvieron causar intención de ese daño si decimos que es Muad para el dueño, porque fueron en 3 diferentes días. A diferencia, repito, que si fue Muad para el toro, podemos decir que el caso es de la baraitá cuando vinieron, se pueden corneadas en diferentes días, pero el testimonio en un mismo día. Entonces podemos decir que el caso es cuando vinieron las tres parejas en el mismo día. ¿Por qué vinieron el mismo día? ¿Por qué no vinieron días separados? Porque la intención de ellos es hacer ¿qué? Nezek Shalem. La intención de Nezek Shalem puede ser Kasher Zamam. Pero si es Muad para persona, no cuadra bien. Así se la Gemara. Tenemos una prueba para que aparentemente Yehud es Yehud de Torah. Es Muad para temas del animal y no para el dueño. Amar Rabashe, Amritel Ishmaata, Kamed Rav Kahana, ve amarli, uleideo Torah minija, veleim loanach batrai, anan, minayadinan de kol de kai bedina, le asu de betora katu, anan le hayube gabra palgan, iskaatinan. Dice la Gemara, un segundo. Tampoco me cuadra. ¿Tú qué me acabas de decir? Me acabas de traer una prueba porque la varita no te cuadra. Si es para hacer Muad a la persona, al dueño del toro. Pero si es para hacer Muad al toro, ahí sí te cuadra. ¿Por qué te cuadra? Repitamos esto porque la van a preguntar sobre esto. Porque podemos decir que corneó en diferentes días, pero el testimonio fue el miércoles sobre todas. Entonces en este caso, ¿por qué fue miércoles? Porque la intención de era ¿qué? Seguro era para Nezek Shalem de los tres y por lo tanto aplica Kasher Zamam. Dice Rabashe un segundo. Dice Rabashe, cuando le dije esto a Rav Kahana me dijo, no, también si yo explico esta vareta que es Leyeu de Torah, que es para hacer Muad al animal, ¿sí? Pueden venir los últimos testigos y decir, mira, yo no tengo idea que los primeros que vinieron el mismo día todos, ¿cómo se va a enterar el último testigo que los primeros vinieron para dar testimonio sobre el mismo toro? ¿Qué van a saber ellos? Entonces, también en este caso, deberíamos decir que el último no tuvo intención de Nezek Shalem. ¿Cuándo podemos decir Nezek Shalem? Cuando los tres acordaron entre ellos, pero aunque vinieron el mismo día, puede ser que el último, si el primero y el segundo está raro porque no vinieron los días que fueron, pero el último, ¿sabes por qué vino? Vino a dar testimonio que corneó y todo, pero nunca tuvo intención de que eso se vuelva ese testimonio ni que impliquen que te va a pagar Nezek Shalem, porque no sabe nada que los primeros están dando testimonio. Entonces tampoco cuadra según esto, ¿sí? Así pregunta la Gemara. Y la Gemara da 3 opciones para que sí cuadre según esto, para que sí cuadre si decimos que es Yehud Torah, si es Muad el animal. La primera es de Kameramze Ramuse, la segunda es Rabashe Amar Keshebau Retzufim y la tercera Rabina Amar Keshemakirim Baalashor Vemeki. Bueno, la tercera dejémosla un segundo porque es un poco más extensa. La primera explicación es que es Yehud de Torah. Pero puede ser que la tercera pareja fue con intención de que de Hatzin Nezek, que se vuelve que no hubo intención, entonces no aplica Kasher Zamam. Dice la primera respuesta de Kameramze Remuse, o sea, que las parejas de testigos, entre ellas, antes del juicio, hacían señas entre ellas. Se hacían señas entre ellas significa que había una conexión y sabían todo, y era un complot aquí hecho. Entonces todos tenían intención de Nezek Shalem, entonces se aplica Kasher Zamam. Segunda explicación la dice Rabashe, que es cuando vinieron los tres el mismo día, pero a la vez. Está raro que vinieron a la vez, llegaron juntos, qué raro, ¿sí? Si hubiese sido nada que ver uno con otro, pues deberían de haber, también se llegaron el mismo día, pero uno a las 9, otro a las 10, otro a las 11 de la mañana. No, llegaron a las 9 de la mañana, llegaron todos juntitos. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo sabe de todo, esos tres, y significa que si todos saben de todos, la intención de todos, ¿cuál es? Nezek Shalem. Por lo tanto, aplica Kasher Zamam cuando son Zomemim. Tercera explicación, Rabina Amar, Bemakirim Baalashor, Bemakirim Etashor. El eje miyai dile, de hambre Torah Nakhana itle bebkarach y va el nanture le kule bekra. Le jule bakra. Dice la Gemara, la tercera explicación es la de Rabina. Rabina dice que ¿sabes cuál es el caso? Cuando los testigos conocen al dueño del toro y no conocen al toro. ¿Sí? Si no conocen al toro, seguro la intención de ellos es obligar, la intención final de ellos es obligar a pagar Nezek Shalem y no Hatzin Nezek. ¿Por qué? Explico por qué. Porque si no conocen al toro, si es hacer Hatzin Nezek, ¿sí?
si no conocen al toro, ¿sí? Si es hacer Hatzinezek, si la intención de ellos es nada más Hatzinezek y no Nezek Shalem, si no conocen al toro no pueden dar testimonio. ¿Por qué? Porque en Hatzinezek una de las condiciones que vimos antes es que el perjudicador debe pagarle a la parte perjudicada mitad del valor causado, migufó. ¿Qué significa migufó? Con un valor máximo del valor del animal perjudicador. Pero si no conoces al animal perjudicador, no puede ser que la intención de los testigos es obligar al dueño del animal perjudicador a pagar Hatzinezek, porque Hatzinezek tiene un límite de ¿cuánto? De migufó, de máximo el valor del animal perjudicado. Y si no conocen al animal perjudicado, no saben cuánto vale, no pueden dar ese testimonio. Entonces, seguro, si aún así, sin conocer al animal perjudicador, están viniendo y dando un testimonio, seguro la intención entre todos, seguro es ¿por qué? Porque entre ellos hablaron antes, aunque vinieron separados al Betín, y aunque no se hicieron señas, pero seguro antes hablaron entre ellos que ¿qué? Vamos a hacer el Betín, ¿para qué? Para hacer Nezek Shalem. Y Nezek Shalem no hace falta pagar mi gufó, sino ¿de qué? Me alía. Entonces, dice la Gemara, dice Rabina, entonces seguro la intención de ellos fue hacer Nezek Shalem, y si hay intención de Nezek Shalem, hay concepto de Edim Zomim de Kasher Zamam Lasot. Pregúntale a Gemara un segundo, pero si no conoce al toro, ¿cómo va a ser al toro Moab? Otra vez, aquí es cuando no conoce al toro, y por eso no es intención de Hatzines sino de Nezek Shalem, pero un segundo, ¿cómo se va a hacer el toro Moab? No conoce cuál es el toro que los testigos no saben cuál es el toro que dañó. Entonces, ¿cómo sabemos que ahorita en adelante ese toro o el otro toro es el que es Moab? ¿Sí? Dice la Gemara, no, es suficiente que los testigos le digan al dueño del toro, uno de los toros que tienes en tu ¿cómo se dice? En tu establo, ¿sí? Uno de los toros que tienes es Moab. Y si ese toro después fue y dañó, tiene que pagar Nezek Shalem, a pesar que ellos no reconocen, el hecho que el dueño lo reconoce es suficiente. Cuando ellos dan un testimonio, mira, nos consta que uno de tus toros es así, no lo ubicamos, pero nos consta que vimos uno de tus toros. Eso es suficiente para hacerlo Moab. Pero de todas maneras, el hecho que no conoce al toro, repito, la respuesta de Rabina, seguro no puede ser testimonio de Hatzinezek, porque Hatzinezek es únicamente mi gufó del toro ese. Si no lo conoces, ¿cómo puedes dar testimonio de Hatzinezek? Entonces seguro es que Nezek Shalem. Entonces, ¿cómo es Nezek Shalem? Si uno no sabe del otro, respuesta, seguramente sí saben del otro. Cada uno hablaron entre ellos y cuadraron que cada uno sabe del otro y la intención de todos es dar testimonio para llegar a ¿qué? A Nezek Shalem. ¿A intención de Nezek Shalem? Bueno, si fueron falsos al final, si fue Kasher Zamam, se aplica la regla de Kasher Zamam Lasot. Seguimos. Y vaya lehu. Ameshase kalbo shel javero bajavero mau. La Gemara trae una duda, un tema medio nuevo, ¿sí? Que al final vamos a traer una prueba de nuestra Mishnah. Y la duda es la siguiente. Preguntaron los alumnos al jajam así: ¿qué pasa si una persona incita el perro de su compañero sobre otro compañero? Y pongámosle nombre aquí a la gente para que esté más fácil. Hay un perro que pertenece ¿a quién? A Shimón. Si un perro que pertenece a Shimón, viene Reubén, incita al perro para que vaya en contra de Leví, una tercera persona. ¿Sí? Y el perro fue y mordió a Leví por incitación ¿de quién? De Reubén. ¿Y a quién pertenece el perro? A Shimón. Muy bien. La pregunta es, ¿quién tiene que pagar por este daño? Dice la Gemara, Meshase vadai patur, bal kelev mai, mi ambrinan matzi amarle ana mai avidna le, o dilma ambrinan le que van de yadat bekalbach de Meshase le umishtase, lo ibalach le ashuye. Dice la Gemara, no hay duda que el incitador, el que incitó, o sea, ¿quién es el que incitó? Reubén, no hay duda que él está exento del daño que causó. ¿Por qué? Porque él no lo causó directamente, él no lo infligió, sino solamente lo causó indirectamente. ¿Sí? Solo lo causó indirectamente. Él solo incitó al perro que vaya y muerda, pero no es que él dañó a su compañero. Entonces Reubén seguro está exento. La pregunta es si el dueño de Shimón, el dueño del perro Shimón, está obligado o no. Por un lado podemos decir que Shimón le puede decir a Leví, mira, yo no te hice nada a ti, yo no incité al perro que te muerde, quien incitó fue ¿quién? Fue Reubén. ¿Sí? O por otro lado podemos decir, no, mira, le puede decir la parte perjudicada, Leví le puede decir a Shimón, aunque tú no lo incitaste, pero es tu perro. Y ya que tú sabes que tu perro, si lo incitan, queda incitado y daña, pues deberías de haberlo cuidado. Entonces tú debes de pagarme por el daño que me causaste. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara intenta traer una prueba. Amar Rabizera, Tashema, Vetam sheyehu natinokot mimashmeshim bo, ve'eno nogea, hanogea hayab. Amar Abaye, mikatani nagach hayab, dilma nagach lo avetam, ubei negija no mehayev. La Gemara Rabizera intenta traer una prueba
para solucionar esta duda de nuestra Mishnah. ¿Qué dice nuestra Mishnah? En la opinión de Rabbi Meir, cuando un toro ya es muad, ¿cómo hacemos para que regrese a ser qué? Regrese a ser tam, que así es la halajá también, ¿sí? Como, respecto a esto, para que regrese a ser tam, dice Rabbi Meir, que así se Rabbi Yossi en la baraita que vimos antes, que los niños, los muchachos, toquen entre los cuernos del animal, y si el animal no se enfurece y no cornea, ya se vuelve a ser tam después de que es muad. Dice la Gemara, dice Rabbi Zera, podemos deducir que si tocaron los cuernos y el animal se enfureció y el animal por ende corneó, mashma que va a ser que va a ser hayab. Entonces fíjate bien, en este caso, corneó ¿por qué? Porque lo tocaron, porque lo incitaron al toro, ¿quién? Los niños chiquitos, ¿sí? Y aún así decimos que el dueño del animal va a estar hayab por la incitación que le hizo los niños pequeños al toro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño del toro debería de saber que ya que cuando lo incitan, se incita, pues debería de cuidarlo. Entonces aquí está la solución. En este caso el perro, ¿quién tiene que pagar? El dueño del perro. ¿Quién es el dueño del perro? Shimon. Sin embargo, dice, vaya, no hay prueba. ¿Por qué? Porque en la baraita no dice que si corneó es hayab. En la Mishnah lo que dice, no dice, él dice que cuando no se enfureció y no corneó, se regresa a ser tam. Pero no está escrito que si corneó es hayab, y tampoco puedes deducir eso, porque en verdad puede ser que si corneó, ¿sí? Puede ser que no va a estar hayab, y lo único que sí va a pasar, que si corneó, no va a regresar a ser tam, eso es todo. ¿Dónde sale que es hayab? Entonces no hay prueba. La Gemara intenta traer una prueba de otra Mishnah Masejet Sanedrin, que la vimos en la clase anterior. Tashema, Shisabo etakeleb, Shisabo nahash patur mailab, patur meshase vechayab bal keleb. Lo, eima patur af meshase. En la Mishnah Masejet Sanedrin está escrito que pasa si una persona incitó a un perro que no le pertenece a él para que le haga un daño a otra persona. O sea, el caso exactamente nuestro. Nos dice la Mishnah, o también se incitó una serpiente. Una persona incitó a una serpiente que no le pertenece a él para que muerda a una tercera persona. Dice la Mishnah, está patur este incitador, el que incitó. Dice la Gemara, aparentemente el que incitó está patur, está exento, pero el dueño del animal está hayab, así podemos deducir. O sea, aquí tenemos una prueba. Sin embargo, la Gemara dice, no, puede ser que patur af hameshase. Puede ser cuando la Mishnah no dice que patur, que está exento también el incitador. Pero no hay duda que, aparte del incitador, también está exento que el dueño del animal, en el caso de la Mishnah Masejet Sanedrin, el dueño del perro o el dueño de la serpiente. Entonces no tenemos una prueba al respecto. Entonces nos quedamos en duda sobre este tema. La Gemara ahorita viene y dice lo siguiente, amarraba. Escuchen bien esto. Intim tzelomar hameshase kalbo shel javero v'javero hayav shisahu hu beatzmo patur. Mai ta'ama kol hameshane u'ba'acher v'shinabo patur. Escuchen lo que dice Raba. En lo anterior nos quedamos en duda. Viene Raba y nos dice lo siguiente. También si en lo anterior, al final solucionamos la duda, también si es que es así, otra vez, no tenemos claro. Pero también solucionamos la duda y decimos que una persona, que si Reubén viene e incita al perro de Shimón para que muerda a Leví, también si decidimos en esa duda que el dueño del perro, el dueño del animal, tiene que pagar porque él debería haber cuidado a su propiedad, a su dinero, a su perro, eso es nada más en este caso. Pero en el caso que viene Reubén e incita al perro de Shimón, y mientras que incita al perro de Shimón, el perro de Shimón le muerde al mismo Reubén, ahí seguro va a estar exento. Así dice Raba, ¿sí? O sea, Raba viene y dice, también si solucionamos y decimos que en la duda anterior, ¿cuál es la duda anterior? Cuando Reubén incita al perro de Shimón para que muerda a Leví, y mordió a Leví, también si en ese caso decimos que el dueño del animal, que Shimón tiene que pagar. Sin embargo, en el caso que Reubén incitó al perro para que, eso es nada más en este caso, pero en el caso que, otra vez, también si decimos en el caso anterior que cuando Reubén incita al perro de Shimón para que muerda a Leví, mordió a Leví, también si decimos que Shimón, el dueño del animal, tiene que pagar por el daño. Eso es nada más en este caso, que dañó a una tercera persona. Pero en el caso que Reubén incitó al perro de Shimón para que muerda y al final mordió ¿a quién? Al mismo Reubén, ahí seguro que el dueño del animal, Shimón, va a estar excepto, va a estar patur. ¿Por qué? Escuchen bien la regla que dice Raba, porque cuando uno actúa irregularmente y a raíz de esa actuación irregular viene otro y actúa irregularmente contra él, el perjudicador está exento del pago. ¿Sí? O sea, aquí Reubén actuó
irregularmente. Y a raíz de esta, que incitó al perro, y a raíz de esta actuación irregular que hizo, a raíz de esta actuación irregular, vino el perro y lo mordió ¿a quién? A él mismo, que también es algo irregular, ¿sí? ¿Le dañó? Sí, lo perjudicó, por lo tanto el dueño del animal va a estar exento. Esa es la regla. Ahorita fíjense bien que en este caso hubo una actuación irregularmente, ¿sí? Que se inventó a incitar al perro, y la segunda actuación irregularmente, o sea, el daño que hizo el perro a la persona, también es irregular, pero a raíz de la primera. ¿Por qué pasó eso que mordió? ¿Por qué pasó? Porque se metió Rubén con eso. Mira, Gemara dice, Amale Rav Papare Rava, Itmar Mishme de Resh Lakish Kavatech, de Amar Resh Lakish te parot bereshut arabim, achad rebutza veachad mealechet, ubata mealechet berebutza petura. Rebutza mealechet chayevet. Amarle, Ana behai chiyuv mechayevna, de amrian le ki itlech reshuta lesaguya alay, lebaute bi letlech reshuta. Viene Rav Papá y le dice a Rava, aparentemente, hay algo como lo que tú acabas de decir, es igualito a lo que dice ¿quién? Resh Lakish en otro lado, que esto ya lo mencionamos de Resh Lakish anteriormente. Resh Lakish nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si hay dos vacas, ¿sí? Que están ambas en Reshut Arabim? Una está agachada en la mitad de la calle y otra está parada, caminando. ¿Es normal sentarse en la mitad de la calle? No es normal. ¿Y es normal caminar? Sí es normal, perfecto. Una está no normal, una está regular y otra está regular, así dice Resh Lakish. Viene la que está parada, caminando, y le da una patada con intención de dañar a la que está agachada. Si le da una patada con intención de dañar, es toda de Keren, ¿sí? Su categoría de Keren, que también es algo irregular, no es regular, por eso tiene que pagar Hatzinezek, ¿sí? Ok. Cuando estamos, obviamente. Y por eso es irregular, ¿sí? ¿Qué pasa si la que está caminando le pega a la que está agachada? Dice Resh Lakish, el dueño del animal que estaba caminando, aunque causó un daño, no tiene que pagar nada. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita digo el por qué. Sin embargo, si la que estaba agachada le pateó a la que estaba caminando, ya que la que estaba caminando sí es regular, y solo la agachada tiene una cosa regular que pateó, es una cosa irregular nada más, en este caso va a tener que pagar ¿cuánto? Si está Hetzinezek. Dice la Gemara, vemos que Resh Lakish dice explícitamente también esta regla, que Kol HaMeshaneu Bajer Beshinabo Patur, que una persona, cuando uno actúa irregularmente y viene otro y actúa irregularmente contra él, el perjudicador está exento del pago. Entonces, por eso él dice que cuando la que está caminando pateó, ¿sí? A la que está agachada, ¿sí? En este caso decimos que ya que pateó con intención es irregular, mejor dicho, está agachada, es irregular esa, y le pateó es irregular, doble irregular, está exento el dueño. Sin embargo, cuando la pateada fue al revés, la agachada es la que estaba caminando, la caminando es regular, pero la pateada sí es irregular, ahí sí tiene que pagar Hetzinezek. Aparentemente es la misma regla de Rava. Sin embargo, dice Rava, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque dice Rava, le dice Rava a Rav Papá, no es lo mismo que lo que yo dije con Resh Lakish. Yo puede ser que en el caso anterior voy a decir que en ambos casos, también en el caso que le pateó la que está agachada a la que está, la que está caminando a la que está agachada, yo voy a opinar, dice Rava, que va a estar hayab, a pesar que yo dije esa regla. ¿Por qué? Porque todo lo que yo dije, ¿sí? Escuchen bien, todo lo que dijo Rava que está exento es, y lo digo otra vez, yo hice énfasis en eso, cuando una persona actúa irregularmente y a raíz de esa actuación irregularmente causó otro daño irregular, como el caso del perro que está hablando Rava, que uno incitó al perro, algo irregular, y a raíz de que lo incitaste te mordió a ti mismo, también irregular, a raíz. A diferencia de esto, del caso de las dos vacas, son dos cosas irregulares, no obstante son dos cosas irregulares, pero no una es a raíz de la otra, ¿sí? Porque patear es irregular, pero está pateando porque está agachada, o está agachando o está pateando porque la otra está caminando. No, son dos cosas irregulares, pero no una viene a raíz de la otra. Entonces, en este caso puede ser que también según Rava, no puede ser, Rava dice que en este caso también, cuando hubo dos irregularidades con la vaca, o sea, también en el caso que la que está caminando le pegó, le pateó a la que está agachada, a pesar que son dos irregularidades, va a estar hayá. ¿Por qué? Porque no es una raíz de otra, ¿sí? Y básicamente le puede decir la que está agachada a la que pateó, mira, tú puedes seguir caminando en Reshut Arabim y písame encima, pero no me patees, ¿sí? Entonces, en este caso, ya que me pateaste, estás hayab, porque no es a raíz. Pero en el caso nuestro, que es a raíz, ahí sí va a estar patur. O sea, que no es exactamente lo que dice Rava, igual lo de Resh Lakish. ¿Por qué? Porque ambos dicen cuando hay dos irregularidades, Kola Meshané, Ubajer Beshinabo Patur, ambos están de acuerdo con eso, pero Rava dice que tiene que ser la segunda raíz de la primera. Resh Lakish no dice eso. Resh Lakish dice que, inclusive cuando no es a raíz de la primera, aún así va a estar
patur. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.